uno tiene que pensar por qué no lo hace el Congreso. Esa es una muy buena pregunta. Hay dos razones. Una, porque requiere de 2/3 el juicio político y de repente es difícil llegar a esa suma. O de repente sí es posible y en realidad el Congreso no quiere destituir al presidente. Porque puede ser que tengan la impresión de que si destituyen al presidente, la reacción de la gente sea: ya salió el presidente, pero el problema no era solo el presidente, es también el Congreso. Entonces, ¿cuándo se van ustedes? Lo que le pide la fiscal de la Nación al Congreso es: ustedes encárguense de darle una salida viable, jurídica, legal, a una denuncia que tiene 190 evidencias contra el presidente Castillo. Es decir, no es algo que uno puede pasar por alto y decir... No, pero lo que no puede hacer la fiscal, o en realidad sí puede hacer, pero no puede ser admitido a trámite, es... no puede tramitarse una denuncia constitucional porque la denuncia constitucional tiene dos destinos. O se desaprueba, en cuyo caso no pasa nada, o se declara improcedente, que debería hacerlo y tampoco pasa nada, o se aprueba y la aprobación genera como consecuencia que el presidente sea acusado, cosa que no se puede, según el... Pero por eso, ahí viene la parte que falta, el engranaje que falta, que es interpretar el artículo. Bueno, podría ser si es que el 117 se interpreta el 117 como que dice lo que no dice, porque el 117 dice claro, pero que... no solamente lo que dice lo que no dice, pues doctor, el tema es que necesitamos una salida legal constitucional. Bien, pero la salida legal no consiste en distorsionar el 117. No, para nada, porque ¿Y por qué? Usted, creo que válidamente, hizo una interpretación del artículo de la vacancia. Y usted dijo que la incapacidad moral es solamente mental. Sí, exacto. Pero ese no es el significado ahora. Ahora moral es un cajón desastre. Entonces, con la misma literalidad con la que usted está leyendo este artículo 117, ¿por qué no lee tampoco la literalidad en el artículo de la vacancia? Es que yo no estoy leyendo el artículo. A lo que voy es que tenemos que encontrar una salida. Sí. Lo que ocurre es que yo creo que el Congreso tiene la mejor oportunidad de preguntarle a su asesor y actuar en consonancia con lo que piensa su asesor. Y entonces declarar, de conformidad con estas ideas, que la denuncia es improcedente. Y se le ahorra al Perú el trance de tener que procesar penalmente al presidente por una causal prohibida por la Constitución. En mis tiempos, en este canal, cuando cae la mafia fujimontesinista, las sesiones del Congreso eran interminables. Los congresistas estaban completamente comprometidos con la situación. Entonces, un proceso de 3-4 meses, que es la del juicio político, que a mí, le confieso, me parece la figura más natural y genuina. En eso estamos de acuerdo. Jaime, pero sí, adelante. Creo que ante una evidencia que usted, claro, con la Constitución en la mano dice es una denuncia improcedente, pero por lo menos uno políticamente también puede mirar como congresista y decir, Dios mío, hay 190 evidencias. De acuerdo, y encuentra una infracción a la Constitución y con eso lo destituyes. Y lo destituyes... Hay más de una infracción a la Constitución en las... Con mayor razón, de la evitable el juicio político. Entonces, en el tiempo que se tomaría en un antejuicio improcedente para procesarlo por un delito no permitido, en ese tiempo se le puede destituir con juicio político. Y destituido, ya se le puede procesar penalmente. Pero mientras tanto se le suspende. No. En cualquier caso, al final del antejuicio se le suspende. Si procedería el antejuicio planteado por la fiscal de la Nación. Y en el juicio político, como conclusión, una posibilidad es la suspensión, pero la otra es la destitución. Y creo que si un presidente infringió gravemente la Constitución, procedería la destitución, no la suspensión. Pero destituido, ya ahí no lo protege el 117. Ahí sí entra con todo la denuncia de la fiscal. Por supuesto. Claro. Pero claro, uno tiene que pensar por qué no lo hace el Congreso. Esa es una muy buena pregunta. Hay dos razones. Una, porque requiere de 2/3 el juicio político, de la aprobación de 2/3 del número legal de congresistas restados, los miembros de la Comisión Permanente, y de repente es difícil llegar a esa suma, o de repente sí es posible, y en realidad el Congreso no quiere destituir al presidente, porque puede ser que tengan la impresión de que si destituyen al presidente, la reacción de la gente sea, ya salió el presidente, pero el problema no era solo el presidente,
es también el Congreso. Entonces, ¿cuándo se van ustedes? ¿Y sabe cuál es el problema? Que congresistas de distintas posiciones, esto no es solo un espectro político, de distintas posiciones piensan así. Y dicen, mejor no, mejor esperemos, mejor aguantemos. Entonces, claro, todo el foco de la atención está en el Congreso. Y cuando yo voy al 113-2, no soy ningún promotor de nada, estoy leyendo su permanente incapacidad moral o física, sí, declarada por el Congreso. Cuando yo leo incapacidad moral, digo que es un inmoral, o sea, ¿sí? un amoral. Y usted hace la reseña de la Constitución del siglo XIX, que decía que antes lo moral era lo mental, ¿no? Sí, recuerdo que hemos hablado varias veces del tema. Lo que yo dije y lo sostengo es que no es que la Constitución lo dijera, sino que en el siglo XIX a la incapacidad mental se le llamaba incapacidad moral. Estamos en el siglo XXI. Y estamos en el siglo XX. Y en el siglo XXI. Estamos en el siglo XX. Entonces, si usted quiere interpretar incapacidad moral como inmoralidad, quiere decir que al presidente se le va a sancionar por ser inmoral, o sea, por contravenir un precepto moral. ¿De qué sistema moral? Si no hay ningún sistema moral obligatorio en el Perú. Lo único obligatorio son las normas jurídicas que contienen principios y valores jurídicos, que tienen como sustrato algunos referentes morales, pero no hay principios morales obligatorios, porque los sistemas morales son la moral cristiana, la moral estoica, musulmana, diferentes que cada cual puede adoptar. Ahora, y no obligan al funcionario público. Si uno lee y dice, este señor es un inmoral. Yo diría que alguien podría decir... Por la plata que leo aquí, claro, por Dios mío, las coimas, que esto, el otro, quiere sacar a Harvey Colchado. Vio cómo la inspectoría de la Policía Nacional desmintió a su jefe supremo de la Policía Nacional. Jaime, yo leyendo el mismo expediente diría que él eventualmente no es un inmoral o es irrelevante que sea inmoral, que eventualmente es un delincuente, que es otra cosa. Peor. Distinta. No es ni peor ni mejor, porque yo en algún sistema moral... Yo le digo lo de cajón desastre. Lo de cajón desastre es la inmoralidad, es subjetivo. Pues. Exactamente, por eso es Pero que... incluso usted me da la razón aún más. Delincuente es peor en la escala, exacto, que lo permita, digamos, ser destituido. Está bien, por transgresor de una norma jurídica, no por inmoral. Y lo que exige el 113, inciso 2, es la incapacidad moral, que no puede asimilarse a la inmoralidad. En algún sistema moral, en varios sistemas morales, robar puede ser bueno, puede ser encomiable. Si, por ejemplo, Robin Hood, por ejemplo, roba para los pobres, es un delincuente, pero moralmente encomiable. Entonces no... no creo que estemos ante Robin Hood. No, yo tampoco, pero no. Le digo que los referentes morales, claro, son una cosa y los referentes jurídicos son otros. Y los únicos exigibles al gobernante son los jurídicos. Respetar la Constitución, si no la respeta, destituido por juicio político. Y una vez que es expresidente... entra la denuncia. Ahí sí. Es procesado penalmente. Ahí sí es válido, exactamente, ¿no? Ahí sí es válido. Sí, no hay ningún problema, por supuesto. Para terminar, qué mal es esta Constitución. Sí, no, de hecho que sí. Yo sé que usted, como le digo, es su Biblia, pero... No es eso, sino que es una Constitución hecha... Sobre todo en estos tránsitos, ¿no?, de crisis política. Dios del cielo. Lo que pasa es que es una Constitución, lamentablemente, que le hemos asumido como propia, eso hay que aceptarlo, pero fue hecha para convalidar un golpe de Estado. Y además, por lo que veo de lo difícil de destituir a un presidente, fue para entornillar a Fujimori en el poder. Creo que nos estamos dando cuenta después después de 2 décadas, 3 décadas, ¿no? Aún cuando ese 117 es un viejo defecto de las constituciones peruanas y creo que debería ser reformada la Constitución y eliminado el 117, pero mientras está, no se le puede transgredir. Hay que usar la herramienta pertinente.